será una sustancia. Para entender el átomo, básicamente tenemos que analizar dos posibilidades. Agarramos un material. Pensemos, por ejemplo, en un alambre súper delgadito de cobre. Entonces, tenemos el alambre de cobre súper delgadito. Vamos a partirlo a la mitad. Como lo partimos a la mitad, ya nos queda casi más pequeño. Vamos a volver a partir. Vamos a volver a partir. Y vamos a hacer eso muchísimas veces. Ahora, existen dos posibilidades. Y de hecho esto, el imaginar agarrar una sustancia e ir partiéndola muchas veces, fue un ejercicio que hicieron los antiguos griegos. Empezaron a pensar, ahí no tenían ningún instrumento de medición, nada, simplemente, ¿qué pasará si hacemos algo? Entonces, hay dos posibilidades. Entonces, básicamente, un grupo de científicos, bueno, un grupo, perdón, de filósofos de la antigua Grecia, lo que pensaron fue, y no, eso lo podemos dividir infinita cantidad de veces. Pero otro grupo, los atomistas, guiados o cuyos exponentes principales fueron Demócrito y Leucipo, lo que dijeron fue, ok, yo voy a seguir partiendo ese material muchísimas veces, pero va a llegar un momento donde, por ejemplo, yo voy a tener ese material, lo voy partiendo, y va a llegar un momento donde voy a tener 4 partículas pegadas. Lo parto, me quedan 2 partículas pegadas. Lo parto, me queda una sola particulita. Esa particulita, lo más pequeño que hay que conforma el material, eso es el átomo. Entonces, básicamente, ojo, no estoy diciendo que esa es la definición, estoy como contando un poquito ese proceso mental que realizaron, obviamente a grandes rasgos, esos filósofos atomistas, en el cual agarraban un material, lo van a partir muchísimas veces y va a llegar un punto donde me topo con una partícula indivisible. Y esa partícula indivisible lo conforma absolutamente todo. Y es lo que se conoce en este caso, ellos lo pensaron como el átomo. Sin embargo, esa idea quedó olvidada, quedó en el pasado. Vean que la mayoría probablemente no ha escuchado hablar ni de Demócrito ni de Leucipo, porque si bien tuvieron grandes ideas, muchos avances, pues esta idea del átomo no pegó mucho. Fue hasta el año de 1800, o sea, siglos después, en el cual John Dalton retomó la idea. Y en ese caso, pues se sugirió básicamente que un átomo precisamente es una partícula diminuta, muy pequeña e indivisible que lo conforma absolutamente todo. Sin embargo, lo diferente, bueno, solo como para recapitular, primero estaban Demócrito y Leucipo en la antigua Grecia, luego, siglos después, John Dalton. Y básicamente Dalton lo que dijo ahí en los años 1800, lo que nos decía es que igual las sustancias, todo, absolutamente todo, está conformado por partículas indivisibles. La diferencia o lo interesante nuevo es que distintos materiales están formados por distintos átomos. Entonces, en este caso, una forma de modelizar el átomo es pensarlo como esferitas súper pequeñas que lo conforman todo. Entonces, yo puedo tener un pedazo de oro, un pedazo de cobre, un pedazo de aluminio, y entonces esos materiales están, insisto, podemos modelizarlo en este punto inicialmente como una esferita diminuta, tan pequeña que no es posible verlo a simple vista, que está conformado por ese material. Ahora, insisto, ¿qué es lo importante? Entender que el hierro va a estar formado por ciertas partículas, ciertos átomos que tienen ciertas características, mientras que el cobre va a estar formado por otros átomos diferentes. ¿Qué distingue, qué diferencia un átomo de hierro de un átomo de cobre? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente unidad temática. Por ahora es simplemente entender que son diferentes. Podemos verlo en este punto como esferas diferentes, esferas de masas diferentes, de tamaños diferentes. Es más, si nos sirve como modelo, obviamente no real, de colores diferentes. Entenderlo como partículas, esferitas diferentes. Ahora, cosas importantes. Vean que aquí estoy quedando Demócrito, Leucipo y John Dalton. Nos falta muchísimo más en la historia. De hecho, John Dalton, si bien nos dio muchísima información, fue el pionero en esto y tenía cosas muy importantes, como por ejemplo entender que los materiales diferentes están formados por átomos diferentes. También entender que
se pueden unir esos átomos en ciertas relaciones definidas. Por ejemplo, en el caso del agua, entender que ese líquido, ese material, en realidad está formado por 3 átomos. Está formado por 2 átomos del hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Veámoslo como por 3 esferitas, 2 iguales y una diferente. Ahora, insisto, esta es una forma muy simple de verlo. Cosas que vamos a ver más adelante es que en realidad no son esferas. En realidad sí hay diferencia entre estos átomos, pero vamos a estudiarlo más adelante, vamos con calma. Y ahora, algo muy importante en este punto, también entender, es que en realidad los átomos sí se pueden dividir. En realidad los átomos no son esferitas indivisibles, están formadas por otras cosas, pero de nuevo lo vamos a ver más adelante. En este punto, lo que quiero es tener esa idea del átomo. Ahora, alguien me puede decir, bueno, ojalá interesante esta historia del átomo, pero ¿y cómo lo defino? No lo hemos definido y fue la premisa inicial. Pues bueno, en este caso, lo que vamos a decir es que el átomo es la partícula más pequeña de la materia. La partícula más pequeña de la materia. Pero falta algo. Vean que si solo digo que el átomo es la partícula más pequeña de la materia, en realidad alguien puede decir, no, pero el electrón es más pequeño y el protón es más pequeño. Y sí, tienen toda la razón. Por eso esa definición no es completa, no está correcta. Podemos decir que es la partícula más pequeña de la materia que guarda las características de la sustancia. ¿Qué significa? Volvemos al ejemplo del cobre. Yo tengo un alambre de cobre, lo parto, me queda la mitad, lo vuelvo a partir, me queda un cuarto, lo sigo partiendo. Me voy a topar de pronto con una partícula diminuta que sigue siendo cobre. Sí lo puedo partir, pero en el momento que lo parto dejó de ser cobre y se convirtió en algo más. Por eso vamos a decir que es la partícula más pequeña de la materia que guarda estas características. Ahora, eso sería la definición del átomo. Vamos a definir ahora lo que sería una molécula. La molécula, básicamente, bueno, más adelante vamos a profundizar muchísimo en esto. Vamos a dar una definición mucho más completa. Ahorita simplemente vamos a decir que es la unión química entre átomos. Pueden ser átomos iguales o átomos diferentes. Ahora alguien podría decirme, pero unión química, ¿qué carajo significa eso? Y tienen toda la razón, eso es demasiado ambiguo, demasiado general. Por eso es simplemente entenderlo como átomos pegados. Es entender que una cosa son átomos a la par del otro, evidentemente, qué sé yo, si yo mezclo arroz y frijoles, los átomos que conforman el arroz están a la par de los átomos que conforman el frijol, pero eso no implica que es una molécula. Cuando hablamos de molécula es que esos átomos están pegados de alguna forma. Mucho más adelante vamos a hablar de cómo están pegados esos átomos, pero es lo que quiero que quede súper claro, es entender que cuando se habla de moléculas es la unión. Entonces, ejemplos típicos, como dije anteriormente, el agua. Ahí tenemos la fórmula del agua. ¿Qué significa eso? Significa que el átomo de oxígeno está pegado de alguna forma, vamos a decir unión química, a un átomo de hidrógeno y a otro átomo de hidrógeno. Y eso va a ser una molécula de agua. Ahora, y esto es muy importante y lo vamos a dejar para futuro análisis. Esto es como una tarea que si alguien la puede contestar desde ya, excelente, pero lo vamos a dejar como a futuro. Que es básicamente 2 frases que quiero que analicen y piensen por qué serán ciertas, qué será lo que pasa. La primera frase es: no todas las moléculas conforman compuestos. Eso significaría que hay compuestos que no están formados por moléculas. O significará otra cosa. Entonces quiero que lo analicen. Ojo, la afirmación escrita es verdadera. No todas las moléculas conforman compuestos. Pero quiero que analicen qué significa eso. La otra frase es: no todos los compuestos están formados por moléculas. Entonces, insisto, ambas afirmaciones son verdaderas. Quiero que lo analicemos un poco. Insisto, va a ser una tarea. El primer enunciado lo podemos, se analiza de hecho ahorita pronto. El siguiente sí se va a analizar mucho más adelante en el curso.
Pero, ¿qué implica lo primero? No todas las moléculas conforman compuestos. Significa que yo puedo ver, estar enfrente de moléculas e igual no necesariamente es un compuesto. Y además, la siguiente frase nos dice, no todos los compuestos están formados por moléculas. Entonces yo puedo estar en presencia de un compuesto que no es una molécula, está hecho de algo más. Entonces son dos frases que vamos a analizar. Pero bueno, esta era como un pequeño paréntesis, no quiero que nos desviamos de qué estábamos hablando. Estábamos definiendo que era un átomo, que es una molécula, pero básicamente, ¿por qué estábamos definiendo eso? Porque estábamos hablando de composición. Y estábamos diciendo que algo que tiene una composición homogénea podría ser una sustancia pura, pero a su vez una sustancia pura se puede separar en elementos y en compuestos. ¿Y cómo distingo si algo es un elemento, si algo es un compuesto? Básicamente porque un elemento tiene un solo tipo de átomos, mientras que un compuesto tiene dos o más tipos de átomos. Entonces entender que todo se correlaciona y estamos hablando de composición de la materia. Un último punto antes de hacer un ejercicio es básicamente entender que como hay un montón de materiales distintos, hay un montón de átomos diferentes y por ende hay un montón de elementos diferentes. Y todos esos átomos y elementos se agruparon en la tabla periódica, que si bien es en la siguiente unidad temática que vamos a hablar de la misma, desde ya es importante que la vayan conociendo y la vayan estudiando.